Vamos a ver un aspecto importante que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el andar diario de todo el cristiano. Y es que no podemos ignorar a la persona del Espíritu Santo. Hay una gran controversia, una gran lucha porque hemos asociado al Espíritu Santo de una forma caricaturesca, hemos encajonado al Espíritu Santo como una paloma, como una fuerza que sentimos, como un corrientazo, y nos hemos acostumbrado a eso. Y cuando hablamos de los dones o de la manifestación del poder del Espíritu Santo, entonces nos quedamos con el hablar en lenguas. Son como las cosas más significativas que tenemos. Pero eso no estamos ni cerquita de lo que es la persona del Espíritu Santo. Para dar comienzo a esto, quiero que tenga claro que el Espíritu Santo es Dios, forma parte de la Trinidad. Hablar del Padre, hablar de Jesús y hablar del Espíritu Santo es hablar de un mismo Dios, de un solo Dios. Así que entremos en materia y aprendamos la importancia, el gran valor de ser amigo del Espíritu Santo. Pero usted no puede ser amigo de alguien que no conoce. Usted no puede ser amigo de alguien que no lo tiene en la categoría de que es un Dios, porque si usted lo tiene manifestado como una fuerza activa, como algo sensorial o algo emocional, pues no va a entrar a usted a preocuparse por conocer a esa persona, por indagar de ella y por entablar una amistad con ella. Así que oremos y digamos: amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos regala de estudiar la palabra, pero por sobre todo por aprender, Señor. Y te ruego, Señor, que hables a cada uno de estos oyentes y que quite esa imagen distorsionada o apocada que hay de la persona del Dios Espíritu Santo. Que tengamos claridad de quién es, qué papel juega en nuestra vida, en la iglesia, y quién nos quiere enseñar, quién nos quiere dejar, qué nos quiere o qué quiere formar en nosotros y qué quiere manifestar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y nos deleitamos en todas las cosas que tienes reservadas para nosotros. Amén y amén. Y algunos líderes de iglesias grandes y estadistas en la última década han hecho estudios y encuestas y han encontrado que los cristianos están asistiendo aproximadamente un 25% de los cultos al mes en su iglesia. Así que si en una iglesia hay nomás 4 cultos dominicales, el promedio de asistencia está en un culto al mes de cada persona. Y si hay tal vez 10 cultos, porque hay entre semana y hay tiempos de oración, de ayuno, es muy poca la gente que asiste y algunos van de 2 a 3 veces. Es esa la triste realidad. Y lo insólito de todo esto es que algunos líderes con su ingenio dan la explicación al resultado de estas estadísticas. Y algunos dicen que todo está pasando porque hoy las iglesias están dando cultos muy comprimidos y algunas iglesias tienen cultos de 1 hora. Entonces la gente dice: ¿qué voy a hacer yo a la iglesia? Desplazarme tal vez 2, 3 horas de viaje, tal vez estar en trancones, hacer fila para entrar a la iglesia. Y en realidad entrar a la iglesia y oír una alabanza de 20 minutos, oír o media hora, oír mensajes y anuncios por otros 20 minutos y tal vez de palabra 10, 15 minutos. Entonces yo mejor me quedo en la casa y aprovecho y hago otra cosa y lo escucho por internet, por la radio, por la televisión, etc. Y otros dicen que la gente está muy ocupada, que la gente está muy agotada, que la gente trabaja mucho y que los domingos lo dedican para hacer mercado, para atender a sus hijos, para hacer las cosas que entre semana no se pueden hacer dentro del hogar o sencillamente para hacer visitas y esto. Y si pudiéramos seguir aumentando a esta lista, encontraríamos más justificaciones. Pero lo insólito de todo esto fue que nadie habló del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El deseo de ir a la iglesia, el deseo de orar, el deseo de acercarnos a Dios, solamente lo produce el Espíritu Santo. Personalmente yo como pastor invito a la gente a la iglesia, a un culto, a una velada, a un ayuno o algo. Pero tiene que ser
parte del mover del Espíritu Santo en esa persona la que realmente lo motive, porque yo sencillamente soy un invitador, soy una persona usada por Dios en un culto o algo, pero si la persona no viene con un corazón dispuesto y no tiene claro que ese culto se lo está rindiendo es al Señor, y no es que tengo que venir a la iglesia porque qué va a decir el pastor, o porque me va a llamar o se va a incomodar, o no puedo perder la amistad con el pastor, o no puedo dejar que él deje, o no puedo permitir que él deje de orar por mí, etcétera, etcétera. Es toda la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia, el que sostiene al pueblo de Dios. Y el problema está en que no estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo. El problema está en que no estamos buscando al Espíritu Santo. El problema es que estamos manejando nuestra vida espiritual de la manera que nos parece más laxa, más liviana, más fácil y por sobre todo más práctica. Y de eso es que quiero hablarles hoy. Si usted no le da ese espacio, esa cabida al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, para que le guíe, para que le instruya, para que le muestre el camino a seguir, entonces usted va a fracasar espiritualmente hablando. Así que necesitamos conocer al Espíritu Santo. Necesitamos entender qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Así que, iglesia, nadie puede estar en la presencia de Dios y estar aburridos o estar desanimados, desalentados o presentando excusas para no ir a la iglesia. Si Dios está en su corazón, si Dios está en la iglesia, si Dios está en medio de su vida, usted irá con gozo a la iglesia, usted irá con alegría a la iglesia. Así que es importante que usted se adentre en las profundidades de estas aguas espirituales para que usted sea lleno de su Santo Espíritu, para que Él provoque en usted ese despertar, ese mover como nadie más lo puede traer. Por eso le estoy diciendo, como pastor yo les puedo alentar a que vengan a la iglesia. Desde aquí los puedo alentar a que vayan a la iglesia, a que se reúnan, a que estén atentos a leer la palabra. Pero si el Espíritu Santo no está en ustedes, si el Espíritu Santo no los empuja, no los motiva, no los despierta a que esto suceda, serán sencillamente palabras lanzadas al viento sin que haya eco respuesta a esta convocatoria. Así que cuando buscamos al Espíritu Santo, cuando conocemos la verdad del Espíritu Santo, cuando entendemos la relevancia, la importancia que trae o tiene sobre nuestras vidas, las cosas van a empezar a cambiar. Y hoy la invitación es eso. Quiero que usted conozca al Espíritu Santo, que entienda la importancia de que se vuelva su amigo, que entienda la importancia de lo que es caminar con Él, darle espacio en su vida, en su corazón, para que todo empiece a funcionar y usted pueda entrar en esto que es vital en nuestro andar diario. Y amados, lo que la iglesia necesita hoy no es estructuras, no es programas, no es entretenimiento, no son métodos más novedosos, sino hombres y mujeres que el Espíritu Santo pueda usar. Hombres y mujeres de oración, sí, pero óigame bien, de oración poderosa guiada por el Espíritu Santo. Así que también necesitamos iglesias llenas del Espíritu Santo y del poder de Dios. Hoy las iglesias desafortunadamente se han enfocado en hacer programas de entretenimiento y de hacer agradable la estadía de las personas en la iglesia. Si una iglesia quiere progresar, quiere avanzar, quiere ser significativa en el entorno que se encuentra, no necesita ser una iglesia llena de personas, ni de hombres, ni de mujeres, jóvenes, niños, adultos, sino necesita óigame bien, personas llenas del Espíritu Santo. No recintos llenos de personas, sino personas llenas del Espíritu Santo. Una iglesia con 20, con 30, con 50 personas llenas del Espíritu Santo pueden hacer más que una iglesia con 2,000 o 5,000 personas, óigame bien, pero que no tienen la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando hoy. Hay iglesias, hay lugares, hay recintos, hay centros de convenciones, hay teatros llenos de personas, de multitudes de personas, pero vacías del Espíritu Santo, sin poder alguno, sin revelación de la palabra, sin que oren, sin que ayunen, sin que velen. Es impresionante ver hoy las iglesias, muchas iglesias
han cerrado sus cultos de oración y sus cultos o las convocatorias a velar, a estar en ayuno, porque la iglesia no va. El porcentaje es mínimo, es el 5, es el 10%. Y los pastores se desaniman y se desalientan y entonces dicen, pues si esto no da, cerrémoslo. Y es un error craso. Con 2 o con 3, con un poquito, usted puede hacer que su ciudad, que el pueblo que Dios le ha entregado, tengan un cambio, una transformación. Que las familias sean cambiadas y transformadas. Que la iglesia se vuelva una iglesia de impacto. Recuerde, 2 o 3 llenos del Espíritu Santo hacen más que 100 que no son llenos del Espíritu Santo. Y hoy las iglesias están llamadas a evaluar esta situación. ¿Está el pueblo que usted tiene lleno del Espíritu Santo? Y así que tenemos que retomar este compromiso. Tenemos que hacer esa invitación continua al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y desde los púlpitos se tiene que predicar. Se tiene que volver a esas sendas antiguas donde el Espíritu de Dios se movía con poder y con libertad. Desde el Antiguo Testamento, el Señor habló, Dios habló, que el poder que movía al pueblo, óigame bien, no eran las estrategias, no eran las formas, que cuando se iba a la guerra no era con el ejército, no era con espada, no era con escudo, sino era con mi Santo Espíritu. Y ese es el llamado para hoy en este tiempo. Tenemos que volver a darle cabida y espacio al Espíritu Santo. Ahora, pregunto lo siguiente, ¿sabes por qué la iglesia necesita el Espíritu Santo? ¿Saben por qué no podemos operar sin el Espíritu Santo? Y hoy quiero que comprendan en la trampa que caemos cuando en el hogar, en la iglesia, en nuestras vidas, el Espíritu Santo no es el invitado de honor, no es la columna vertebral de todo el mover espiritual que se debe gestar en un hogar, en una vida, en un trabajo, en una iglesia, en un ministerio. Si usted no lo conoce, si usted no le da ese espacio al Espíritu Santo, si Él no interviene, si Él no tiene el control, todo será un fiasco. Ahora, ¿qué conocemos del Espíritu Santo? Bueno, que estuvo en el bautizo de Jesús y descendió, óigame bien, como una paloma. Conocemos del fruto del Espíritu Santo, conocemos de los dones. Pero personalmente, ¿qué conocemos? Y mire lo que encontré en este estudio de la Biblia y me impactó mucho porque esta es la vivencia personal de lo que es conocer al Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento encontramos esto y yo sé que si usted estudia detenidamente va a poder profundizar más. Y mire lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 1, nos enseña. 2, Él nos habla. 3, se revela a nuestras vidas. 4, Él instruye. 5, Él testifica de Jesús. 6, Él nos consuela. 7, Él nos llena. 8, Él nos llama. Él nos fortalece. Él intercede por nosotros. Él da testimonio de la verdad. Él trae alegría. Él nos da ese gozo. Él trae libertad. Él nos ayuda a entender la palabra y a obedecerla. Él vive dentro de nosotros. Él nos libera. Él nos renueva. Él produce fruto en nosotros. Él nos transforma. Él nos da dones. Él nos guía. Él nos convence. Él nos santifica. Él nos empodera. Él nos une. Él nos sella. Él nos da acceso al Padre. Él nos permite esperar, o sea, desarrollar la paciencia. Él expulsa espíritus diabólicos y demoníacos. Él nos da nuevas fuerzas. Y ahí está, y usted podría encontrar más. Pero este es el resultado de una experiencia íntima y personal con el Espíritu Santo. Y como le digo, nos hemos quedado con la información que tenemos a primera mano. Pero es que la vida en Cristo es una vida de relación, una vida de comunión. Nosotros salimos de ese esquema de religión y entramos a esa vida nueva, a esa vida abundante que solo viene del Señor. Así que usted tiene que entender cuál es la obra del Espíritu Santo. Usted tiene que entender qué hace en su vida. Y algo como lo que les acabo de enumerar es el resultado y la experiencia de lo que nosotros tenemos que vivir. Como le digo, usted no se quede estancado ahí, porque entonces el conocimiento será limitado. El Espíritu Santo está para vivir dentro de usted. Es más, Él ha determinado
que su cuerpo es su casa, es su hogar, es su templo. Por eso es que usted le pertenece a Él y Él tiene el control de todo lo que tiene que ver con usted. Así que, como sea, necesitamos al Espíritu Santo. Sin Él es imposible vivir en victoria lo que la vida espiritual demanda de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos mejorar algo con estrategias humanas que está puesto sobre los hombros del Espíritu Santo? Y ese es el problema de la iglesia hoy. Hemos traído estrategias de mercadeo, estrategias de venta, estrategias de conquista y de ganar nuevos adeptos de acuerdo a lo que las normas de economía y mercadeo han determinado. Y eso lo hemos encontrado. Hoy, pues, para gloria de Dios y afortunadamente, hay muchos líderes cristianos estudiados y preparados con ingenierías, con administraciones, con máster, con posgrados, bueno, una serie de estudios y todo. Y esta gente ha querido involucrar las estrategias administrativas dentro de la iglesia. Así como en el púlpito se han introducido estrategias de psicología, de sociología y psiquiatría, y se le han puesto algunos títulos, se han estructurado con algunos versículos de la palabra y ya se presenta como palabra de Dios. Pero en esencia son teoremas de psicología, de sociología, etc. Lo mismo en el manejo de la iglesia, en la estrategia, en la conducción de la iglesia y todo, se han utilizado métodos administrativos. Pero entonces con estas situaciones que vemos hoy dentro de la iglesia, se ha sacado el Espíritu Santo. Y todo lo que viene y todo lo que es gestado en el mundo espiritual y todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual está fundamentado en la palabra, en la sana doctrina y en el mover y la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es que el pueblo no crece, no madura, no llega al nivel que debe llegar. La iglesia no está experimentando hoy lo que se vivió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la iglesia del comienzo, porque sencillamente el Espíritu de Dios no es el que mueve a la iglesia, son las estrategias humanas. Y por eso vamos a estudiar detenidamente todos estos aspectos para que podamos ver lo que Dios quiere enseñarnos y lo que Dios puede hacer con nosotros. Y con esto no estoy en contra ni del estudio, ni del prepararse, ni de la tecnología. No estoy en contra de algunas estrategias, pero la verdad es que no podemos poner nuestra confianza en esto y no podemos poner o depender de esto. Gloria a Dios porque podemos estudiar y prepararnos. Es bueno hacerlo. Es bueno que un pastor estudie, pero no que se prepare con el propósito de ahora darle una gestión administrativa al manejo de la iglesia o una gestión psicológica o sociológica a la predicación desde el púlpito. Hoy hay corrientes filosóficas que han tomado fuerzas como el estoicismo y una serie de cosas que se están aplicando. Se habla mucho de resiliencia y desde el púlpito se está predicando esto. Pero el Espíritu Santo, el poder verdadero de Dios que viene de lo alto, no se tiene en cuenta. Así que no podemos apagar el poder del Espíritu Santo y no podemos dejar de andar sin ese poder. No podemos sobrevivir espiritualmente hablando con el poder de Dios. Usted puede ver resultados materiales, económicos, financieros, numéricos, tanto en personas, en asistencia y todo, si usted aplica estas estrategias. Pero es que no se trata, insisto en eso, no se trata en llenar a la gente, en llenar un recinto de personas. Se trata de que las personas que van a la iglesia sean llenas del poder del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo es el que convence, el que cambia, el que transforma, el que nos revela la palabra, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos liberta. Todo lo que les acabo de mencionar. Y entonces, sin eso, sin ese mover, sin esa fuerza, sin ese poder, sin esa presencia del Dios Espíritu Santo, es imposible lograrlo. Así que eso es lo que quiero que nos centremos. Pablo termina la carta de segunda carta de los Corintios de la siguiente manera. Es una doxología o un saludo de despedida.
Y dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Y yo quiero que entienda algo. Hablar de Jesús y asociarlo con la gracia es muy normal. Hablar del Padre y asociarlo con el amor es muy normal. Hablar del Espíritu Santo y asociarlo con el poder es muy normal. Pero aquí Pablo no está hablando del poder del Espíritu Santo, está hablando de la comunión. Y la comunión tiene que ver con la amistad, con la coinonía, con el compañerismo, con el entendimiento, con la intimidad, con aquel trato personal. Y esto es lo que la iglesia ha perdido hoy. Y esto es lo que desconocemos hoy del Espíritu Santo. Desde un comienzo les vengo diciendo, asocio fácilmente al Espíritu Santo con una paloma, con un corrientazo en el cuerpo, con desmayarme, con reírme, como se presenta en muchas iglesias o algunos shows que se montan. Asocio fácilmente al Espíritu Santo con el fruto. Asocio fácilmente al Espíritu Santo con los dones. Pero con la amistad, con la coinonía, con el compañerismo, con la intimidad, ahí sí no. Y es que permitirle al Espíritu Santo que more dentro de mí, permitir al Espíritu Santo que fortalezca mi vida y me guía, es complicado. Es complicado porque ahí nosotros patinamos, ahí nosotros fallamos. Así que tenemos que aprender a caminar y aprender a conocer íntimamente a esta persona tan maravillosa, al Dios Espíritu Santo. Insisto, repito, Dios Espíritu Santo. Sáquese de su cabeza la palomita esa, o sáquese de su cabeza aquellas manifestaciones sensoriales o emocionales que usted ha experimentado y que ha dicho que es el Espíritu Santo. Y aquí Pablo conecta la comunión con el Espíritu Santo y, óigame bien, lo que hacemos nosotros es algo diferente. Aquí vemos un desafío que tenemos que retomar. Es la comunión, es la amistad, es la intimidad y es caminar paso a paso con el Espíritu Santo. Y es en esto lo que Pablo está desafiando a la iglesia de Corintios, a volver a caminar y tener comunión con el Espíritu Santo. Y es eso lo que el Espíritu Santo nos está hablando. El teólogo y predicador Spurgeon dijo: sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Somos como barcas sin viento o ramas sin savia. Nos volvemos inútiles porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Así que hoy espero que lo que llevamos hasta aquí y les he compartido, usted vaya entendiendo. Ahora entiendo por qué no crezco. Ahora entiendo por qué no avanzo. Ahora entiendo por qué no conquisto. Ahora entiendo por qué no alcanzo esto o aquello. Porque me falta a la persona del Dios Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, cuando murió, al tercer día resucitó. Y pasaron varios días mostrándose, manifestándose, revelándose a un pueblo incrédulo, a otros que creyeron, a otros que esperaban y todo. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pablo nos muestra que hubo una parte del testimonio y dice que se le presentó el Señor o se hizo visible a 500 personas. Dice, se presentó a 500 personas. Y está allí en 1 Corintios 15. Y esto me impacta porque él les mostró el poder del Espíritu Santo, lo que el Espíritu de Dios había hecho. Y estando allí, les dio instrucciones claras con respecto a esto. Y les dijo algo fundamental, que ellos no podían moverse, no podían hacer nada, no podían comenzar nada sin haber recibido el Espíritu Santo. Y les hizo una convocatoria. Dejó plantada una invitación, que se reunieran, que oraran, que buscaran de la persona, de la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y en este proceder, el Espíritu Santo es lo que quiere que nosotros hagamos. Me impacta ver los discípulos que estuvieron con Jesús, 12, bueno, finalmente uno claudicó y quedaron 11.
pero ellos habían recibido de primera mano enseñanza de parte del Señor Jesucristo. Y ellos recibieron una instrucción totalmente clara y contundente. No se muevan, no inicien un ministerio, no inicien una iglesia, no hagan nada sin que antes venga el poder del Espíritu Santo, sin que antes sean llenos del Espíritu Santo, sin que antes se derrame sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, ellos se entristecieron porque Él les estaba hablando de la muerte que le esperaba, del partir, del dejarlos, del dejarlos para ellos a merced del destino. Les estaba hablando de lo que tenían que seguir ministerialmente hablando y todo, y para ellos era algo muy difícil. Pero Él les dice, tranquilos, porque no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, con ustedes estará el Espíritu Santo. Él los guiará, Él les recordará las palabras que yo les he hablado, Él les fortalecerá, Él les mostrará el camino a seguir, Él les respaldará las decisiones que tengan que tomar. Y en este andar y en este proceder, el Espíritu Santo fue tomando poder. Ahora, lo que yo quiero que miremos es que llegó el día de Pentecostés. 45 días habían pasado, estaban ellos reunidos en el aposento alto y se hicieron presentes las personas que atendieron la convocatoria y el llamado de Jesús. Recuerde, a 500 se les habló, a 500 se les dijo que había una convocatoria, que había una manera de acercarse y obtener la promesa del Espíritu Santo. Lo insólito fue que asistieron 120. 120 estaban allí en el aposento alto, 120 de los 500 dijeron yo voy. 380 se quedaron por fuera. Esos 380 nos dan el 76%. 3/4 partes de las personas no asistieron. Por eso a mí no me aterra cuando hay una convocatoria a orar, a ayunar o a velar, ¿sí? A buscar de Dios en una manera más intensa, más personal o algo, que solo se aparezca el 20, el 25%. Y no se debe aterrar a un pastor o un líder que aparezcan hasta un 5 o un 10%. Porque todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con la búsqueda, con la cercanía, con la unción, con el poder, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la vida espiritual, a la gente no le atrae. Y perdónenme tener que decirlo, pero la mayoría de los que me están oyendo, la mayoría se han acercado porque han visto al Señor como un amuleto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es que si yo oro, si yo busco a Dios, a mí me va bien. A mí hace que mi negocio, que mi trabajo me vaya bien. Me mantengo sano, mi matrimonio se mantiene bien. Pero en realidad eso no tiene que ser. Es cierto que eso pasa. Es real que eso pasa. Yo he orado por restauración de matrimonio, yo he orado por sanidad, yo oro por bendición económica para las personas. Pero no es el verdadero motivo por el cual venimos al Señor. Si usted no viene buscando de la presencia del Señor, si usted no viene para ser lleno del Espíritu Santo y para conocerlo y para caminar con Él, y como lo que estamos hablando hoy, para tener una relación de compañerismo, de unidad y de intimidad con el Espíritu Santo y conocer íntima y profundamente al Señor, usted está en nada. Porque esas cosas pueden venir, pero esas cosas pasan. Usted puede orar por la bendición de sus hijos pequeños para que sean guardados, pero un día se casarán, se irán y formarán su vida, estarán en otras ciudades, en otros países, y usted ya perdió el control de ellos. Un día la empresa a la cual tanto tiempo usted le ha dedicado y todo pasará, se acabará, o usted se pensionará, se jubilará y pasará todo. Pero lo que sí permanece para siempre es su vida espiritual, es su relación con Dios. Es lo que usted aprende del Señor. Es más, es eso lo que lo va a llevar al reino de los cielos. Recuerde, la palabra lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie viene al reino de mi Padre, si no es por medio de mí, lo dice el Señor Jesucristo. Así que, desde esta perspectiva, la verdadera ganancia está en esto. Así que, de los 500, 120 se aparecieron, exactamente el 24%. Y estando allí unánimes juntos en oración, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenos del poder. Y pasaron cosas asombrosas. Y Hechos capítulo 1, el versículo 8 en adelante, empieza a mostrar toda la obra del Espíritu Santo, y el capítulo 2 profundiza más. Y todo el libro de Hechos, lo invito a que lo lea todo, describe el inicio de la iglesia cristiana, de la iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Recuerde que en el Antiguo Testamento se hablaba de una asamblea de reunión, pero en el Nuevo Testamento es donde se usa el término iglesia.
Y la iglesia ya no está circunscrita a un recinto, a un edificio. Ahora la iglesia somos usted y yo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo declaró, que nosotros, nuestras vidas serían templo del Espíritu Santo. Ya no sería un templo monumental, sino que cada uno de nosotros somos un templo. ¿Necesitamos un lugar para congregarnos? Claro que sí. Pero lo que tenemos que tener claro es que el templo en realidad somos nosotros. Somos nosotros. Y ahí mora el Espíritu Santo. Si usted de verdad lo tiene en su corazón. Porque el Espíritu Santo ha sido ofrecido para la iglesia. Pero si usted no lo busca, si usted no se llena de Él, si usted no abre su corazón y no le entrega su corazón y entabla con Él amistad, comunión, coinonía, pues nada va a pasar. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia de hoy. No hay amistad, no hay conocimiento, no hay entendimiento, no hay coinonía, no hay unidad, no hay compañerismo con el Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros nos hemos vuelto, ¿qué? Templos vacíos, que vamos a un recinto, somos entretenidos, recibimos una palabra, nos alegramos, salimos, pero cuando tenemos que ponerla en práctica, nos quedamos cortos. Y 120 fueron llenos del poder, 120 aceptaron la convocatoria, 120 oraron unánimes en un mismo espíritu, buscaron la llenura, la presencia del Espíritu de Dios, y el Señor en su amor y en su fidelidad les cumplió, y fue derramado el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y fueron llenos del poder de Dios. Y el apóstol Pedro empezó a predicar como nunca. Habló de las maravillas, habló de nuevo, con seguridad. Y cada persona que era tocada, que era llena por el Espíritu Santo, se volvió un vocero de Cristo, del Evangelio, del reino de los cielos. Y es esto lo que le falta a la iglesia. Hoy vamos a la iglesia, recibimos palabras, promesas, recibimos consejos, directrices al estilo coach, cómo ganar, cómo triunfar, cómo poseer. Y luego la carta de presentación que tenemos, y luego la forma de mostrar la gloria y el poder de Dios, es el carro de último modelo, es la mejor pinta, el mejor teléfono, el mejor reloj, y es una lista de los lugares que he conocido y los que espero conocer. Es una lista de los restaurantes que he visitado y los que espero visitar. Es esto lo que debemos dejar de buscar personalmente y entrar en esa comunión, en esa intimidad que solo Dios sabe darnos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, quiero que entremos en algo importante y 4 marcas que deja el Espíritu Santo, 4 evidencias, 4 bendiciones que el Espíritu Santo deja en nuestras vidas y que dan certeza y seguridad de que hemos sido llenos de Él. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 14, le da este consejo a su discípulo y le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y quiero compartir 4 verdades que honran al Espíritu Santo en nuestras vidas. 4 verdades que de verdad, como les decía hace un momento, testifica que el Espíritu Santo está en nosotros. Conocemos la gracia del Señor Jesucristo, hemos experimentado el amor del Padre, pero necesitamos la comunión del Espíritu Santo. Necesitamos definitivamente su compañía, necesitamos su coinonía. Y eso es lo que quiero que estudiemos. En primer lugar, quiero que entienda algo: el Espíritu Santo es mi sello. Efesios 1:13 dice lo siguiente: fueron sellados en Él y con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que está diciendo Pablo es que en el momento en que usted y yo aceptamos a Jesús como Salvador, un sello fue estampado en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese sello es la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted hizo la oración de fe, basada, óigame bien, o partiendo de que usted se arrepintió de verdad de su vida de pecado y reconoció que necesitó un Salvador. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay gente que hace la oración de fe sin arrepentirse. Entonces, si usted se salta el proceso y el punto inicial, que es el punto básico, que es el arrepentimiento y la necesidad de un Salvador, entonces muchas veces por eso la iglesia no ha sido sellada con el Espíritu Santo. Porque cualquiera lo diría desde esta perspectiva: bueno, pero es que yo hice la oración de fe, yo lo tengo. Sí, pero si usted no hizo la oración de fe como resultado de haberse arrepentido y de reconocer que es un pecador y que necesita de un Salvador, entonces usted no puede aceptar a Cristo como su Salvador.
Y eso es lo que pasa. Mucha gente llega a la iglesia y emocionalmente, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Están hablando de economía, están hablando de plata, y la persona está atento, ay, yo estoy quebrado, yo estoy en esta situación, el único que me puede ayudar, Dios, el único que puede levantar es mi economía. Entonces está el predicador y dice, ¿y cuántos quieren que su economía cambie? Es necesario que usted reciba a Cristo. ¿Y qué quedó en el corazón de esa persona? Ah, Jesús es mi amuleto, o Jesús es mi boleto para yo salir de esta situación de quiebra en la que yo me encuentro. Y el problema está en dónde, en que hoy no se habla del pecado en la iglesia. En la iglesia se habla del poder que hay en Dios, en las promesas que hay, en lo que Dios le puede regalar, a donde Dios lo puede llevar, a donde Dios lo puede subir, a donde Dios lo puede elevar. Y entonces, en todas estas condiciones, la gente recibe a Cristo. Y claro, si yo la estoy pasando mal económicamente, financieramente, emocionalmente, en mi salud y todo, y me dicen que tengo que recibir a Cristo para que sea sano, que tengo que recibir a Cristo para que salga de esta condición de quiebra, que tengo que recibir a Cristo para que mi matrimonio sea restaurado, pues yo lo recibo. Pero fíjese algo importante, no se habló del arrepentimiento. Entonces, por eso aclaro esto y he sido, digamos, muy persistente en esto, porque es que esta es la base. Y por eso encontramos la iglesia hoy en un afán, en una búsqueda de la solución de su problema, pero no en un afán de crecer espiritualmente, de conocer al Espíritu Santo, de mantener una coinonía, un compañerismo, porque yo no vine a eso. Yo vine a la iglesia fue a que me resolvieran mi problema económico. Yo estoy en la iglesia porque a mí me prometieron que Dios me podía sanar. Yo estoy en la iglesia porque mi esposo se fue y está viviendo con otra mujer y me prometieron que Dios podía hacer que regresara y que mi matrimonio fuera restaurado. Yo estoy aquí porque mi hijo está en la cárcel. Yo estoy aquí porque mi hija está en las drogas. Yo estoy aquí porque mi hija está que se separa, o mi hijo está que se separa, etcétera, etcétera. O tengo un nieto con cáncer, etcétera, y ahí nos quedamos. Entonces, tomando como punto de partida esto es eso. Entonces, cuando usted de verdad se ha arrepentido, cuando usted de verdad ha reconocido que es un pecador y que necesita resolver su problema del pecado, ¿por qué lo necesita resolver? Porque ese pecado se volvió como un muro que no le permite tener relación con el Padre de los cielos. Entonces, cuando se le presenta a Jesús como el derribador de ese muro y se vuelve como ese puente que te une con el Padre Celestial, entonces usted empieza a entrar en esa vida del reino de los cielos. Y entonces cuando eso pasa en su vida, dice que Jesús lo sella con el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que miremos en el tiempo bíblico qué significaba ser sellado. Y mire lo que pasaba esto. Cada persona tenía un sello. Y tal vez en los tiempos presentes es como hablar de una etiqueta. Cuando usted ve la etiqueta de un producto, cuando usted va a un supermercado y ve un producto y por una etiqueta usted lo reconoce. Porque digamos usted entra a una zona de X productos, hablemos de salsas. Entonces usted va a encontrar que hay envases muy parecidos. Van a haber productos que tienen todas las tapas rojas, las tapas blancas. Son productos de 200 mililitros, 400 mililitros, 1 litro y esto y aquello. Pero lo que usted hace que pueda identificar rápidamente el producto que está buscando es el sello, la etiqueta. Usted va allí. De igual manera, en los tiempos bíblicos la gente iba a otros países y, por ejemplo, compraba madera y ponía su sello. Era un sello que se estampaba sobre lo que compraba. Y ese sello era símbolo de pertenencia. Entonces usted contrataba una naviera, entregaba y digamos había comprado maderos del Líbano, por ejemplo, y había comprado, no sé, 200 troncos de maderos para llevarlos y ser usados en la construcción, en la cosa de muebles, etcétera. Usted los sellaba y los mandaba porque habían otros comerciantes que también habían comprado madera y aún habían podido haber ido a donde el mismo proveedor. Entonces usted no quería que se confundieran. Entonces usted había escogido su madera, la calidad de madera, la medida que usted quería, tal vez 3 metros, 6 metros, no sé. Y usted la dejaba apartada y al cabo de 3, 4 meses por barco llegaba ese pedido allí a ese territorio, a la ciudad donde usted, y usted las identificaba con eso. De la misma manera el Señor nos ha sellado. Ahora, hay otra simbología también muy clara que tiene que ver con el sello y es muy dado lo que el Señor nos enseña aquí y tiene que ver con un anillo de compromiso.
cuando un hombre le da a su amada un anillo de compromiso y ésta lo acepta diciendo sí y poniéndolo en su dedo de su mano, lo que ella está queriendo decir de aquí en adelante con ese anillo, lo que representa el anillo es que estoy comprometida y ya tengo una promesa de matrimonio y está fijada una fecha de matrimonio. Cuando una persona recibe el anillo, el paso siguiente es hablemos de matrimonio, hablemos de fecha, hablemos de planes, hablemos de proyectos. Y eso mismo ha hecho Jesús con cada uno de nosotros, cuando nos puso el sello del Espíritu Santo. Lo mismo que representa un anillo, ya estamos comprometidos con Él. Hay una boda, las bodas del Cordero que nos está esperando. Hay una fecha que solo el Padre la conoce. Hay una marca en nosotros que nos representa o nos da propiedad de pertenencia a alguien que pagó un precio por nosotros, el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es ese sello, es esa garantía, es esa promesa de que ya tenemos un prometido, que ya hemos dicho sí. Por eso es que el pueblo de Dios no está con sus ojos y sus expectativas puestas en esta tierra, en esta vida. Así como una mujer que ya está comprometida y que tiene un anillo de compromiso, cuando recibe una invitación, ella lo que puede hacer es mostrar su mano y su anillo. Estoy comprometida. No me interesa que me corteje, no me interesa que me invite, no me interesa ningún regalo, ningún obsequio, ninguna flores, ninguna rosa. No me interesa nada de lo tuyo, porque ya tengo un compromiso. Ya hay alguien que me reservó, hay alguien al que le pertenezco. Solamente estoy esperando que se cumpla la fecha, pero ya tengo un compromiso y ya le he dicho que sí a esa persona. De igual manera nos pasa a nosotros. Estamos comprometidos con el Señor. Ya hay un compromiso con Él y ya nada ni nadie nos puede apartar. Y la garantía de todo esto es el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo es mi garantía. Efesios 1:14 dice que la garantía es un pago inicial. Y recuerde, cuando no habían tarjetas de crédito, ¿se acuerda cuando no habían tarjetas de crédito? ¿Alguien recuerda cuando se compraba con el plan Separe? Que uno entraba a un almacén y miraba un producto y digamos en esa época el producto podía valer, por decir algo, 1,000 pesos y usted no los tenía. Pero usted podía tener un plan Separe, usted podía dar 200 pesos, y luego semanalmente dar 200 pesos y en 5 semanas tenía ese producto, esa chaqueta, ese vestido que había apartado, esos zapatos o algo. Y había una garantía, y la garantía era esa inicial que daba y era su palabra, una tarjeta que usted firmaba y todo. Y usted podía tener la seguridad y la tranquilidad de que ese producto ya estaba apartado o ese vestuario estaba apartado para usted. Y usted iba cada semana cumplidamente y llevaba sus 200 pesos. Y usted podía decirle a la persona de la tienda, yo quiero ver mi chaqueta nuevamente. ¿Me la permite? Claro. Iban por allá en la parte de adentro, en un lugar guardado con un plástico o en una bolsa ya dobladita y todo, con el nombre suyo. Mira, aquí está. Usted la desempacaba, la sacaba, volvía y se la medía, se paraba frente al espejo. Definitivamente me gusta, amo esta chaqueta, amo este pantalón, amo estos zapatos, amo esta joya. Y volvía y se la guardaban. Había una palabra de por medio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El objetivo, óigame bien, no se trata tanto de que esta sea garantía, es de tener la seguridad de que hay alguien que me ha dado su palabra, que me ha sellado por medio del Espíritu Santo para decirme que hay una vida junto a Él por la eternidad. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, camina con esa seguridad. No se deja minar, no se deja atraer, no se deja seducir por un mundo de pecado. Sabe para dónde va y sabe qué quiere. Sabe que su futuro, oígame bien esto, está resuelto. Descansa, tiene tranquilidad, tiene paz y gozo. Y aunque hayan problemas, él sabe que estos problemas de esta vida son llevaderos, son fáciles de solucionar. Y que vale la pena sufrir y que vale la pena pasar por lo que sea y que vale la pena esperar porque a la final hay un lugar especial. En tercer lugar, el Espíritu Santo es mi consuelo, mi consolador. Consolador significa que me asiste.
Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, óigame bien, para siempre. Y entienda esto, el Espíritu Santo es para nosotros como lo fue Jesús para sus discípulos. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Los reunía, oraba, les enseñaba, los ministraba, los preparaba, los capacitaba, les mostraba la gloria de Dios, les mostraba el reino eterno, los bendecía y hacía todo esto por ellos. El Espíritu Santo es eso y más. La palabra consolador viene del significa también, viene del griego paracleto, y esto significa proximidad, significa caminar al lado de. Y mire eso que hay también con respecto al griego, el paracleto. Era una estrategia que se usó también en la milicia. Cuando el ejército griego salía a sus campañas de guerra, andaban en pareja, no dispersos, pero dentro del mismo pelotón había un compañero junto. Y cuando llegaba la hora de la guerra, ellos enfrentaban al enemigo espalda con espalda. Entonces estaba una persona peleando, pero pegado a sus espaldas estaba otro también dándole la espalda y él estaba peleando. ¿Por qué? Porque a veces había un paladín muy bueno peleando, pero venía alguien por detrás y lo atravesaba con una espada y lo mataba. ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy usted está batallando en su trabajo, en su hogar, en su familia, con todos los problemas. Pero el Espíritu Santo está espalda con usted. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas cosas que se están forjando detrás de usted, aquellas cosas que el enemigo está creando, aquellas cosas que el enemigo está preparando para atacarle y para dañarle, y que vienen de una forma traicionera a su espalda, el Espíritu Santo lo está peleando. Y habrá cosas que usted ni se dará cuenta que vinieron para dañarlo y el Espíritu Santo las resolvió. Esto es el Consolador. No solamente nos acompaña, no solamente nos consuela en nuestra angustia, en nuestro problema, en nuestro dolor, sino que nos sustenta y nos mantiene firmes hasta el final del camino. Y por último, el Espíritu Santo es mi ayudador en el tema de la oración. Romanos 8:26 describe algo que el apóstol Pablo dice que lo pone uno a pensar. El apóstol Pablo dice que oramos y no oramos como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. Y a mí me impacta esto, ¿por qué? Porque si el hombre más grande que uno puede ver en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, dice que no sabe orar y que ha tenido que apoyarse en el Espíritu Santo para que le enseñe a orar como conviene, entonces ¿cómo quedamos nosotros? Y me gusta esto porque yo lo oigo muy seguido. Yo no oro tanto, a veces en la iglesia, hermana o hermano, ore. No, yo no soy bueno orando. Y la buena noticia es esta, que no importa qué tan expresivo, qué tan elocuente sea, qué tan repetitivo a veces, porque a veces repetimos una misma palabra una y otra vez, y como que no fluye con tanta elocuencia, con tanto carisma la oración, no importa, usted ore. Y el Espíritu Santo pondrá sus palabras. Y si suenan como a veces repeticiones y repeticiones, no importa. El Espíritu Santo hará que esas oraciones lleguen de la manera más pulida, de la manera mejor editada. Es el término. El Espíritu Santo edita nuestra oración. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo toma la oración y Él vive haciendo eco de esa petición y persiste ante el trono de la gracia hasta que venga respuesta. Cuando el Padre de los cielos quiere derramar bendiciones, le pregunta al Espíritu Santo, ¿y qué quiere mi hijo, mi hija? Y el Espíritu Santo se encarga de decirle, Él anhela esto, Él desea esto. Quiero regalar unas vacaciones a mi hijo. Él anhela, sueña con ir a tal país, a tal ciudad, a tal lugar, a tal hotel. Mándelo. Y eso hace el Espíritu Santo. Iglesia, podríamos hablar 1000 cosas. Podríamos decir tanto del Espíritu Santo, pero lo que puedo concluir es que sin Él es imposible. Entregue su vida al Señor.
camine con el Espíritu Santo, manténgase en unidad, en amistad con Él y viva para Él. Lo bendigo porque usted tiene hoy la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene hoy la oportunidad de caminar con el Espíritu Santo. Usted tiene hoy la oportunidad de volverse un amigo íntimo del Espíritu Santo. ¿Dónde está? En su corazón, está dentro de ti. El día que te arrepentiste de tus pecados, el día que tu vida recibiste a Cristo en tu corazón, tu vida fue sellada con el Espíritu Santo y Él está ahí. Preséntatele, invoca su nombre y dígale, quiero conocerte más. Y Él te guiará, Él te mostrará el camino a seguir y Él bendecirá tu vida. Un abrazo para todos, que el Señor les colme de todo bien y que el Espíritu Santo sea su gran amigo de aquí en adelante.